tenían que rescatar a los capitalistas. Pero como todo esto, tomaron medidas y esas medidas fueron que la liberalización arancelaria, que era progresivamente hacia 1979, llegó a un 10%. El congelamiento de salarios y el ajuste fiscal, sobre todo en la salud, educación y gastos sociales, estaba golpeando sobre las familias más necesitadas, que llevó a reducir el déficit general del sector público a nivel récord en un 30%. Eh, Dentro de estos años, en 1977, el modelo que comenzó a financiarse y fue iniciándose en un ciclo de boom, por así decirlo, entre comillas, esto fue lo que redujo el déficit salarial y sobre todo el fiscal. ¿Por qué? Porque la inflación llevó un crecimiento económico hacia 1981. Todo esto de la inflación también hubo una reducción de un 10%, pero en el año de 1981 el déficit fiscal comienza y consigue un superávit, por así decirlo, que fue del 5.5%, pero logró vencer a esa cifra porque fue del 21% que se registraba en el año de 1973. Por consiguiente, ya se comenzaba a hacer una desverificación dentro de esto, porque con el sector medadero y la fructícola y el segmento pesquero, todo esto eran del 35% en un crecimiento, lo que hacía el crecimiento anual en 1981. Porque dentro de todo esto tendríamos que ver que aunque el salario se recuperara recién en el año de 1981, no fue posible, pero alcanzó un nivel en el 1974, porque después de que alcanzó su nivel en 1974, volvió a caer en el año de 1982. El desempleo se mantuvo en un 13% en el año de 1981. Después, con la privatización de todas esas 117 empresas en 1976, el cambio de política y los grandes ganadores fueron los nuevos conglomerados o grupos económicos. Uno de esos grupos fue el grupo Cruz Alarrín, que fue la familia Vial de Maid o Angelini. En el año de 1979 también, como podemos ver, uno de los 10 principales grupos colaboraban en las 135 de las 250 empresas privadas más importantes. Dentro de esto, pues el 70% de las empresas que trazaban en la bolsa, si vamos aplicando los 9 grupos, pues una suma del control de los activos bancarios llegaban en un 82%. Bueno, yo voy a hablar sobre la crisis de 1982. La crisis económica de las últimas décadas y particularmente la crisis actual tienen como una de sus manifestaciones más graves la pérdida de empleos. Al respecto, un informe de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, ILO 2013, señala que en la crisis del 2009 se perdieron más de 50 millones de empleos en el mundo, 0.9% del total, de las cuales cerca de 7 millones correspondían al mercado de trabajo de Estados Unidos, cuya tasa se acerca al 10% en USA Labor Department 2009, y tardó más de 4 años en recuperarlos y reducirla nuevamente al 6.3%. USA Labor Department 2014. Es importante señalarlo porque provocó que en México, a su dependencia económica con el país del norte. Por otra parte, la misma hoy ILO 2012 muestra cómo la crisis ha traído consigo el inevitable aumento en los niveles de desigualdad
y pobreza en la primera década del siglo. Una de las consecuencias de la crisis económica de 1973 fue que hubo una aniquilación de forma física en toda aquella vanguardia, de esto que fue cuando sus trabajadores y hubo un mayor terror laboral. Esto se dio en un aumento de la jornada y un derrumbe de salarios. Cuando acompañaron las primeras reformas estructurales que fueron de liberalización y de forma económica. En 1975, el país entró en una nueva recesión e inflación en un 37.5%. Esto nos dice que el salario había caído de una forma brutal, como una muestra de todos aquellos ataques en el año de 1975. Fue de un 40% del valor de 1970. El Fondo Monetario Internacional, que venía negociando una deuda